Bienvenidos a un nuevo episodio de Nodo Cultural, el espacio donde junto al Departamento de Humanidades e Idiomas de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito exploramos el arte, la literatura, el cine, la actualidad y la cultura. Hoy tenemos un programa dedicado a una de las novelas más emblemáticas de la literatura colombiana titulada La Vorágine de José Eustacio Rivera, una obra que a sus 101 años de publicación sigue generando reflexiones sobre nuestra historia, identidad, territorio y actualidad. Bueno, y para hablarnos sobre este libro y su relevancia en la actualidad nos acompañan Roberto Palomino, él es filósofo, entusiasta de la literatura y de la ecología. También nos acompaña Milena Mosquera, ella es comunicadora social con interés en la construcción de identidades culturales. Ambos son profesores del departamento y han escrito precisamente un texto inspirado en La Vorágine para la publicación digital del Departamento de Humanidades e Idiomas titulado Encuentro, Reflexiones sobre Cultura y Sociedad en su 4ª edición. También quiero saludar muy especial al profesor José Camilo Vázquez, quien nos ha estado acompañando en los episodios anteriores y seguirá estando con nosotros en Nodo Cultural, compartiendo precisamente su perspectiva acerca de los diversos temas que tratamos en este programa. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y para empezar nuestro programa quisiera preguntarles por qué hablar hoy de La Vorágine, teniendo en cuenta que sigue siendo una obra fundamental en el panorama literario y cultural de nuestro país. Además, también quisiera que nos contaran un poco acerca de la relevancia de la selva en esta obra. Yo creo que hablar de La Vorágine es importante desde nuestro presente porque La Vorágine es una obra que atraviesa varios niveles de problemáticas, digamos, que podemos decir que son colombianas. Y entonces, aunque tenga 101 años, hay un montón de temas que no hemos logrado resolver como colectivo, como sociedad, y ahí es donde yo creo que es pertinente y relevante para, sobre todo para los jóvenes de hoy en día, pensar estos temas. Entonces voy a dejar algunas ideas acá sueltas, pero yo creo que un tema central, constante en la historia colombiana es el tema de la extracción. Es decir, nosotros somos una nación que ha fundamentado sus proyectos de desarrollo económico desde la colonia, desde la extracción, es decir, desde el oro, después pasamos por el boom del tabaco, del café, del caucho, y pues hoy en día podríamos hablar incluso del boom que vamos a tener de la venta del agua, del aire. Es decir, el territorio, la geografía, los temas ambientales atraviesan La Vorágine y sin duda alguna nos atraviesan a nosotros hoy en día. Y yo creo que otro tema muy importante que dejo acá como para que lo discutamos es el tema del territorio y la geografía de Colombia, donde muchos decimos somos colombianos, tenemos unos imaginarios de lo que es el país, pero muy pocos hemos recorrido ese territorio y conocemos su diversidad, su riqueza y también desconocemos sus conflictos y sus problemáticas. Y José Eustacio pues recorrió el país en misiones coreográficas, lo conoció y a partir de ahí pues escribió este texto donde vamos viendo cómo se sale uno del mundo, entre comillas, civilizado de la ciudad, de Bogotá, y va descendiendo hacia otros territorios que van teniendo diferentes problemáticas, situaciones. Pero constante está ahí el tema de la extracción y el tema de la ausencia del Estado y cómo esos vacíos se llenan. Diría eso como para empezar. Bueno, para continuar con lo que dice Camilo, y hablando de la selva y su relevancia, pues sigue siendo un punto, pues, digamos que muy actual en la política y en la geografía del país. Nosotros siempre pensamos como que sí, tenemos una parte en el Amazonas y es el pulmón del mundo y estamos allí y esto nos puede salvar pensando en el futuro, pero a la larga, como dice Camilo, pues nadie sabe realmente qué es eso allá, qué pasa en esa inmensidad verde que realmente nadie conoce. Entonces, esa selva que hace parte de nuestro territorio, que nadie realmente logra imaginarse qué tan profunda o qué tanta vida o qué tanto se mueve allá adentro, pues es importante que los jóvenes hoy en día y todos recordemos que está ahí, ¿sí? Y que toda esa problemática, como también menciona Camilo, y todas las dificultades que tenemos de los territorios y de la identificación de esos territorios y de las comunidades de esos territorios nos deberían tocar y nos deberían incumbir hoy,
¿sí? Tenemos todas estas comunidades indígenas que siguen peleando por sus derechos, que siguen tratando de ser visibles ante un gobierno que a veces se niega en tenerlas en cuenta y en pensar en ellas. Bien, a ver, en relación a la primera parte de la pregunta de por qué, digamos, sigue siendo pertinente o relevante la vorágine hoy, digamos que la vorágine es una novela como muy rica, es decir, tiene una parte que tal vez es la más conocida de la novela, que tiene que ver con esta denuncia de la explotación a las comunidades indígenas y los colonos en el proceso de extracción del caucho, ¿no? A principios del siglo XX, que es una especie de exploración, estudio de una dinámica que es propia del desarrollo, digamos, de parte del proyecto de la modernidad, del desarrollo del capitalismo en su periodo temprano, pero que sigue siendo vigente como reflexión, porque digamos que esa lógica extractivista sigue vigente en ese mismo modelo de desarrollo económico. Y digamos yo como sumando a lo que mencionaba Camilo, yo diría que no es solo una reflexión para Colombia, porque la vorágine, algo interesante que plantea es que ese fenómeno que ocurría en la selva, en la explotación de la selva misma, de los indígenas, de los colonos que terminaron ahí esclavizados, está conectado con los lugares donde se estaba desarrollando el capitalismo y digamos, la revolución industrial en Estados Unidos y en Europa. Y eso quiere decir que digamos que la reflexión no se agota en una reflexión sobre nuestra identidad y nuestra historia, sino más este proyecto más amplio en el que de alguna manera estamos inmersos, que es el de la modernización, cierto aspecto de la modernización. Hoy seguimos, es decir, en ese periodo, por ejemplo, la denuncia de Rivera también era entendida como una crítica al proyecto desarrollista de la búsqueda del progreso, como algo que se plantea como una palanca, como un obstáculo, ¿sí? al movimiento de las fuerzas civilizatorias. Pero parte de lo que hace la novela, de lo que nos muestra y en eso es muy poderoso, es cómo ese proyecto civilizador en el fondo es un proyecto bastante barbárico, ¿no? Cómo nos cuestiona estas nociones de dónde está la civilización y dónde está la barbarie, en esos procesos que supuestamente tienden a la mejora de las condiciones de vida de los seres humanos. Hoy lo vemos en otras industrias, digamos, el extractivismo se ha trasladado más al mundo del desarrollo de las tecnologías digitales, con este asunto del extractivismo de la información. Pero la lógica no es muy diferente, las formas de explotación cambian, pero siguen vigentes, y entonces la reflexión todavía es muy pertinente. Y luego, decía, como más allá de eso, también esta novela es una novela que se cuestiona sobre la condición humana también, y esa reflexión sobre la condición humana también sigue siendo vigente, como que el viaje de Rivera ha sido interpretado también como un viaje semejante, no igual, ni no sabemos si inspirado, pero es como un viaje también al infierno, como el viaje que va a hacer Dante en la Divina Comedia, y ese viaje de Dante, que es un viaje que en el fondo es un viaje hacia lo profundo de la condición humana, las trampas, los laberintos de la condición humana, hacia ver como el lado sombrío de nuestra condición. Es un viaje también de aprendizaje, de autoconocimiento de nuestra condición como individuos, como especie, como comunidades, las trampas en las que podemos caer, y desde ese lugar la novela sigue siendo muy pertinente, como que sigue señalando muchas trampas en las que como humanidad seguimos cayendo. Bueno, y precisamente a partir de esta reflexión que hacen los profesores de la obra La vorágine, la extracción, el territorio, la modernidad, ustedes escriben un texto para la 4ª edición de Encuentro Reflexiones sobre Cultura y Sociedad. ¿Ustedes qué elementos de la obra decidieron explorar de la vorágine y por qué? Bueno, digamos que en mi texto hago como más preguntas que respuestas, porque frente a esta reflexión del territorio, de la selva y de las comunidades, pues siento que yo había leído La vorágine hace muchísimos años en el colegio y no me había quedado nada más allá de que a Arturo y a... se me olvidó el nombre, y a Alicia se los tragó la manigua. Entonces como que la manigua, entonces arranco ahí como este gran territorio de la manigua, la selva, las comunidades que nos mencionan en el libro. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Qué ha pasado a hoy con todo esto que
que nos contó Rivera desde ese momento hasta hoy. Entonces, mi interés fue empezar a buscar textos que hablaran de qué había pasado con este territorio hasta hoy. Entonces me puse a investigar. De hecho, como digo, creo que al final planteo muchas más preguntas porque no encuentro respuestas. Es muy difícil abordar la selva desde acá. Entonces lo mismo, estamos en un territorio que desde el centro tomamos las decisiones y se hace todo lo que se pide en el gobierno central, pero finalmente, ¿quién entiende lo que pasa en la selva y lo que pasa con las comunidades allá? Entonces, mirando un poco sobre lo que escriben las personas desde ese lugar, es como nunca nadie nos ha preguntado realmente cuáles son nuestros intereses, por qué vienen y nos explotan, finalmente quiénes son los salvajes, si somos nosotros que estamos aquí, convivimos con la selva y lo hemos hecho por muchos años antes de que llegara el hombre blanco a habitarnos. Entonces vinieron ellos a acabar con los árboles de los cauchos, a acabar con las comunidades indígenas, a esclavizarnos, como lo dijo Roberto antes, y a dividirnos, porque incluso para ellos la frontera no existe. Ellos dicen, nosotros convivimos en un territorio con una naturaleza en donde no hay fronteras, y vienen a imponernos unas leyes y unas fronteras que para nosotros son absurdas. Entonces, como con ese interés me puse a investigar, como te dije antes, como todo lo que ha pasado a hoy, y pues nada, quedan ahí un montón de preguntas abiertas porque ellos todavía no entienden por qué los siguen explotando sus territorios, la minería, acaba con el agua, con la tierra y todo lo demás. Entonces, pues nada, ahí como que queda de todas formas la inquietud de qué vamos a hacer con estas comunidades si no logramos entrar en diálogo con ellas. Precisamente lo que decía, que en el colegio es una de las obras que le ponen a leer a uno, pero uno no va más allá de lo que puede estar pasando en una realidad, y la realidad que estamos viviendo hoy, acerca de lo que dice de dividirnos de la comunidad y como tal. Bueno, yo digamos que a mí la novela me resulta fascinante, como desde la primera vez que la leí, yo no la leí en el colegio, afortunadamente, la leí después cuando vivía fuera de Colombia, y digamos que cada vez que la leo como me resulta más fascinante, pero me ha causado curiosidad cómo poder desentrañar qué es lo que me resulta tan fascinante de la novela, y hay uno de los elementos que creo que es muy valioso, que tiene que ver con la experiencia del terror que se nombra como horror también la experiencia dentro de la novela, y luego cómo se experimenta en algunas de las situaciones y escenas que tienen lugar, de los eventos que tienen lugar dentro de la novela, y digamos que hay muchas dimensiones de esa exploración del terror que ha sido interesante. Mi trabajo ha sido más un trabajo de lectura detenida del texto, como de ir a pasajes y masticar y reflexionar, y digamos que hay distintas como dimensiones del terror. Hay una parte del terror que tiene que ver con esta parte como barbárica que se está describiendo sobre las prácticas que había en la selva para esclavizar a la gente, para exigir de cada uno de los siringueros una cantidad de caucho por día, digamos de siringa por día, y cuáles eran los castigos, las sanciones para aquellos que no cumplían con la cuota, y luego los distintos roles que cumplieron distintas personas sometidas a esas formas de esclavitud, la explotación sexual, la explotación laboral, la manipulación a través de distintas como mecanismos como muy, muy horribles. Eso es una parte y que es muy importante porque tiene que ver con poder explorar nuevamente como ese lado aterrador y barbárico del proceso civilizador y de la búsqueda del desarrollo económico, del progreso tecnológico. Y por otro lado hay otras dimensiones que son bien interesantes. Hay una que tiene que ver con la aparición de lo sobrenatural asociado a experiencias que describen ellos que ocurren en la selva, también a relatos que recogen de las comunidades que atraviesan o de algunos de los protagonistas, en donde se habla sobre el sobrenatural, a veces como con un corte un poco aterrador. Otra dimensión del terror que a mí me parece fascinante es como la experiencia del terror de cuando uno como que
empieza a desconfiar de la propia mente y del propio sentido de realidad, que es una experiencia que se describe muchas veces al interior de la selva, que la gente ahí describen algo así como que empieza a experimentar el embrujo de la selva y entonces los personajes no saben si están cuerdos o están locos, no saben si pueden confiar en su propia noción de la realidad, en sus propias decisiones o si son fruto de un delirio, que es también una parte fascinante. Hay una parte en donde hay descripciones de alucinaciones, de viajes febriles, de viajes catalizados por medicinas tradicionales de la selva. Entonces, digamos que hay muchos lugares por los cuales puede explorar la experiencia del terror y, digamos, en parte es un intento de articular este asunto de cuál es uno de los miles de tesoros que nos ofrece la vorágine, y también pues es parte de un esfuerzo que es como lo que yo digo, buena parte de mi labor docente, que es un esfuerzo por invitar a los lectores a ir a las obras y reconocer, hay cierta dificultad en ir al texto y lidiar con algunos elementos que tal vez vuelven la experiencia un poquito exigente, pero yo siento que digamos, como personas, como seres humanos, como ciudadanos, es importante seguir cultivando esta capacidad de la atención lenta, sostenida, de poder entrar en diálogo con mentes pues, de otro tiempo que tienen ideas que todavía nos pueden informar. Y digamos que ese acudir también al terror está motivado por digamos, la presencia que hay hoy en el terror en la cultura popular, en donde, por ejemplo, hay mucho cine de terror, mucha literatura de terror reciente y que tiene muchos lectores y muchos espectadores. Entonces yo siento que por ahí tal vez hay una puerta que puede invitar a lectores improbables a aproximarse a la novela, que es una dimensión de ella que es muy chévere y creo que no ha sido tan explorada. Además, analizarla, uno cuando lee también se puede imaginar la selva, se puede imaginar los personajes, y eso es lo más bonito de la lectura, poder tener esa imaginación y analizar cada palabra que hay en ella. Hay una pequeña cosa más que quería nombrar, y es que, tal vez volviendo a la pregunta sobre la selva, hay algo que hace Rivera en la novela y es como hacer una descripción mucho más brutal que la que suelen hacer los poetas que imaginan la selva desde la distancia. En algún momento lo dice explícitamente, como que estando en la selva de los poetas que desde su lugar doméstico imaginan esta selva armónica. Esa es una selva en donde hay violencia, hay muerte, hay barbarie, hay una fuerza, digamos las fuerzas de la vida y de la muerte que permanentemente están en juego, y eso hace parte tal vez de lo aterrador de la novela y también de lo revelador y de lo único, como característico y particular que tiene el lenguaje de Rivera para describir esa experiencia de ir y visitar la selva. Yo ahí pues creo que puedo complementar un par de elementos que señalan Roberto y Milena. Comparto que pues qué rico que se puedan acercar a la obra, y a veces soy un poquito como hiperrealista, donde creo que no todo el mundo se puede acercar a la obra, y el texto que yo escribo parte diciendo, bueno, no necesariamente tienes que leerte toda la obra, pero sí tienes que ser consciente, como dice Roberto, como ciudadano, como colombiano, como habitante de este mundo global que está moviéndose con las lógicas de la extracción, de que existe esta obra. Y una de las cosas que destaco en mi texto es que La vorágine es un clásico precisamente porque no hemos resuelto estos temas humanos. Y yo hablo de la historia de Colombia por mi lugar acá, pero en realidad el tema de la extracción y la relación con el entorno es un problema clásico de la humanidad, que si uno va a diferentes obras está ahí, y podemos movernos por diferentes territorios. Pienso en Conrad, digamos, que se va a África, pero pues por todas partes está como esta relación con el territorio y cómo nos vinculamos a él. Entonces mi pregunta en el texto en realidad es, bueno, no contesto la pregunta de Calvino de por qué leer los clásicos, pero sí digo, bueno, ¿por qué ser consciente que existe este clásico que está ubicado en el contexto colombiano, donde yo soy parte de un territorio pero que desconozco mucho? Y precisamente, por ejemplo, el tema de las fronteras para la creación de nuestra nación es bien interesante, y se toca ahí con La vorágine, donde las líneas que trazamos para decir esto es Colombia, o esto es Perú, o esto es Brasil y esto es Colombia, pues en realidad son imaginadas, son medio aleatorias, son espacios que alguien dice que por acá es, pero como menciona Milena, en otras lógicas y en otras formas de habitar el territorio no existen. Entonces como que
yo sí creo que ahí hay muchas preguntas, es decir, yo no tengo respuestas, pero acá como que la invitación es a por qué pensar esta obra, porque precisamente nos abre un horizonte para pensarnos a nosotros mismos. Y creo que el tema de la selva sí hay que romper un poquito como esa noción utópica hollywoodesca de que todo es perfecto, y Rivera sí nos muestra que hay una selva que puede ser muy cruel, y de hecho pues desde la parte biológica la selva es una competencia muy fuerte, ¿no? Incluso la selva pues se vuelve oscura, no es como esa naturaleza donde llega todo el sol y todo, sino que tiene sus rincones. Entonces pues desde mi texto la invitación es: si puedes léela, pero si no la puedes leer, por lo menos infórmate de qué se trata y empieza a pensarla. Yo sí creo que hay que, no es una palabra que no me gusta, pero como de democratizar las problemáticas humanas para por lo menos ser conscientes que existen. Si yo no soy consciente de que existen estas problemáticas, pues no va a cambiar nada. Y ya para finalizar, quisiera que de manera muy breve ustedes nos contaran cómo su trabajo puede precisamente aportar a esa interpretación contemporánea de la obra. Para interpretar la obra, igual como decía Camilo, no es una obra que sea fácil de leer. Y lo menciono también en mi texto, y es, no solo está el lenguaje del autor, que es un lenguaje pues de alguna manera sí muy poético, es una novela muy linda de leer, pero es complicada, porque además está el lenguaje que se emplea en la región. Entonces hay un montón de términos que nosotros no conocemos, hay un montón de lenguaje que nos toca como ir a mirar qué quiere decir el autor con esto que nos está planteando allí. Pero digamos que mi punto finalmente es también como poner un poquito en el piso la realidad, de nuevo, de lo que es Colombia y sus diferentes territorios. Porque mucha gente decía, esta es una obra de ficción, es una novela, entonces tiene muchos elementos de ficción, cosas que en realidad no son así, nunca pasaron. Y no, es todo lo contrario. O sea, hay muchos de esos elementos que son reales. Y hay un punto que yo me imaginaba como, es que es muy difícil también, como una cosa es la imaginación, otra cosa es qué será vivir eso. Y es en un pasaje donde nos describe que están, pues obviamente en este recorrido que están haciendo, y de pronto empiezan a ver que la selva como que se mueve y se dan cuenta que son hormigas, ¿no? Y entonces yo me imaginaba, yo decía, ¿uno qué hace ahí? O sea, no le sirve subirse a los árboles. Si se metían al agua, pues igual todos los no sé, los lagartos y demás, pues los iban a comer. Entonces, como que uno lograr imaginarse lo increíble que es la naturaleza, y que tú como hombre no puedes realmente hacer, un hombre no puede hacer nada contra ella, pero muchos hombres sí pueden llegar y acabar como con estos árboles y desangrarlos y coger estas comunidades y explotarlas. Entonces sí era como mi interés decirles, estos elementos que se supone que son ficción, realmente no son ficción. Entonces, ¿qué tal si tenemos una visión diferente y tenemos una perspectiva diferente de la obra y la vemos como desde qué pasa con estos personas que realmente habitan esos lugares y cómo hacen ellos para convivir con justamente estos ciclos del río, porque finalmente pues están los ríos, entonces están las altas y están las bajas, cómo hacen ellos para convivir con esto y cómo hacen ellos para entender esa naturaleza que funciona durante estos ciclos. Entonces me parecía interesante como eso, como traer a la realidad estos elementos y decir, finalmente sí, esto es un espacio que tiene una vida impresionante, que nosotros no logramos alcanzar a imaginarnos, pero que está ahí. Chévere sería en algún momento ir, aunque sea Leticia, pues y medio asomarse ahí, porque pues no hay manera de ir más allá, o no creo, pero pues sí, como sí existe y está ahí todavía, y sigue con estos ciclos que aún permanecen, como nos mencionaba José Eustacio en la obra. Yo no creo que aporte nada nuevo, es decir, ahí como menciona en algún momento Roberto, hay un montón de eruditos, hay un montón de personas que se han dedicado a investigar la obra como obra literaria en su contexto histórico, su significado económico, antropológico, etc. Entonces yo creo que no traigo nada, pero sí creo que soy una voz que suena y dice, miremos esto, digamos, pensémonos desde esta obra, miremos cómo esta obra es una especie de espejo cultural. Entonces, no digo nada nuevo sobre la obra,
pero sí quiero traer preguntas de, por ejemplo, bueno, estamos hablando del caucho, y el caucho que tiene que ver con el desarrollo de la industria del automóvil, ¿no? Entonces estamos haciendo llantas, ¿ah? Entonces todos los que usaron carros pues tuvieron que ver cómo se dio esta explotación del caucho acá, y después cómo se llevaron el cultivo para Asia, y pues sí, estaban explotándose acá, pero también nos quedamos en el cultivo, y todo el mundo como que se siente muy inocente y dice, no, yo no tengo nada que ver con esas cosas. Pues piensa en tu portátil o en tu celular los elementos que estás consumiendo y lo que implica esa minería y esa relación con comunidades. Es decir, eso sí sigue siendo relevante. Entonces yo creo que lo que tenemos que pensar acá es, bueno, ¿cómo me conecto yo con un sistema que es mucho más grande? Y ahí me atrevo a ponerle como al otro lado de la moneda lo que dice Milena, que la naturaleza es desbordante, pero creo que los sistemas humanos también son supremamente complejos, y nosotros no sabemos cómo estamos aportando desde nuestro lugar chiquito a que se siga como extrayendo desde el planeta un montón de metales, elementos, etcétera, para poder seguir produciendo y consumiendo. ¿Con qué fin? Para seguir produciendo y consumiendo más. Entonces, sí es una obra crítica, y yo creo que es como hacer la denuncia que estaba haciendo Rivera. De hecho, pues muchos dicen que su muerte tiene que ver con las denuncias que está haciendo contra un sistema que pues en últimas va a acabar con todo. Entonces, no aporto nada, pero sí traigo una voz como para decir, bueno, piénsenlo y cuál es su relación con esto. ¿Y cómo podemos aportar también? O cómo podemos quitarle un poquito el pie al acelerador, por lo menos. Digamos que sí, como siguiendo con la idea de Camilo, o sea, para mí lo que me gustaría que fuera el aporte tal vez es esa invitación a reconocer la vigencia de la novela, cómo sigue siendo fértil, cómo aproximarse a ella puede seguir nutriendo nuestro pensamiento, nuestra postura como personas, como seres humanos, como ciudadanos, en un momento en el que pues, siento que estamos en un momento histórico que demanda de nosotros como plantarnos como en un suelo firme y con una mente bien nutrida, como de las lecciones que ya hemos aprendido históricamente, y para tomar decisiones importantes que pues estamos siendo convocados a tomar hoy, en este momento de la historia. Bueno, agradecemos también a los profesores por estas reflexiones que nos traen, y los invitamos a que también conozcan más de La Vorágine. Si la leyeron en un tiempo, vuelvan a leer, mastíquenla, como dice el profesor Roberto. Y también queremos aprovechar el espacio para invitarlos a conocer a todos nuestros seguidores la programación de la Filbo 2025, precisamente donde la literatura y la reflexión sobre nuestra cultura ocuparán un papel protagónico. Además, tendremos el lanzamiento de la 4ª edición de la publicación digital de la que hablamos al principio de este programa, que ustedes podrán descargar gratuitamente desde la página del departamento en nuestro portal web www.escuelaing.edu.co. Y precisamente hablando de este tema, quisiera aprovechar este espacio para que el profesor Camilo nos contara qué más podemos encontrar en esta edición. Bueno, Encuentro es una publicación digital y ya es nuestro 4º número, el que sale ahorita sobre la vorágine, y donde estamos tratando de romper también como fronteras de cómo publicamos. Entonces, es digital, vamos a tener textos como los que mencionamos acá, pero también vamos a tener videos, vamos a tener mapas, vamos a tener relatos fotográficos, y vamos a aventurar a tener el formato de podcast también sobre los temas que discutimos, porque Encuentro en el fondo es un proyecto de divulgación que quiere que todos los integrantes de nuestra comunidad se cuestionen por cosas que no necesariamente se cuestionaría en su día a día, y precisamente por eso se llama Reflexiones sobre Cultura y Sociedad, porque a veces tendemos a pensar que lo de la cultura y la sociedad es algo secundario, pero en realidad es formativo, y es muy importante que uno entienda el contexto en el que está o donde está atravesando para poder tomar acción. Entonces, pues los esperamos en la Filbo, estaremos dando más información a través de las redes, pero pues sale el 4º número de Encuentro dedicado a los 101 años de La Vorágine. Así es, y nuevamente un placer haber podido compartir con ustedes, profesores, esta experiencia de conocer un poco más acerca de La Vorágine. Nos ayudaron a comprenderla, a interpretarla un poquito más, y a que nazca ese gustico también por volverla a leer. Es muy importante. Muchísimas gracias, profesores. Gracias. Y también le damos un agradecimiento a todas las personas que nos siguen a través de los diferentes canales en este nuevo episodio de Nodo Cultural. Nos vemos en un próximo programa donde seguiremos explorando la literatura, el cine, el arte y la cultura. Nos vemos.